punto que destacar en los últimos 2 años tiene que ver con la cantidad de gente que quedó sin trabajo, tanto del Estado como de empresas privadas, de organizaciones. Ese es un punto muy importante y mucha gente que en este momento se encuentra tratando de remediar esta situación. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido. Buen día, feliz Navidad, Feliz Navidad para todos. Buen día. Es cierto lo que vos decís respecto de la cantidad de gente que perdió el trabajo, pero en el caso del INTI en particular tuvieron que enfrentar otra crueldad, que es la de tener que salir a explicar de qué trabajaban. No solamente despidieron a 265 personas, sino que jubilaron anticipadamente, retiros voluntarios entre comillas. Lo cierto es que hoy el INTI tiene un 30% menos de la plantilla, con la crueldad de tener que salir a aclarar que ellos no son ñoquis, que son profesionales formados, que trabajan o trabajaban día a día en ese organismo al que intentaron desguazar. Entre 2015 y 2019 así quedó el INTI. Echaron 265 compañeros, técnicos, profesionales, la mayoría, que tiene que ver un poco, que uno lo mira ahora a la distancia, al tiempo, de que también comenzaba el industricidio en la Argentina. ¿Cuánto hace que te despidieron? Hace 2 años, el 26 de enero del 2018. ¿Cuánto cambió tu vida en estos 2 años? Y todo, fue otra vida que obviamente no la elegí. Me acuerdo gente llorando, gente destruida, o sea, pero con mucha incertidumbre porque todavía no se sabía quiénes éramos los despedidos. O sea, eso fue un viernes, nosotros nos enteramos recién el domingo, ¿sí? O sea, quiénes eran los despedidos. Cuando nos enteramos quiénes eran los despedidos, ahí fue mucho peor todavía. Bueno, a partir de que el gobierno gana las elecciones intermedias, allá por agosto del 2017, ahí viene sí un golpe durísimo, que nos empiezan a echar compañeros. Eso comienza en enero del 2018, el 26 de enero del 2018, y ahí empieza un vaciamiento y una destrucción de la institución. Me sacaron de mi lugar de pertenencia. Para mí el Estado es un lugar en el que todos tenemos que colaborar para darle un servicio a la sociedad. ¿Cuántos empleados tenía el INTI? Y el INTI tenía alrededor de 3.200 empleados, venía de crecer muchísimo con el gobierno anterior. Sabés que tenés una especie de espada de Damocles pendiendo sobre tu cabeza y capaz que te cae a vos o le cae al compañero que tenés al lado. Y hoy, 4 años después, como te decía, los 265 despidos, después vinieron los aprietes, las persecuciones, vinieron los retiros voluntarios, las jubilaciones forzosas, y bueno, eso fue cada vez menos personal, menos funciones que el INTI podía dar, y hoy estamos al principio de este gobierno, del nuevo gobierno, que esperemos que cambien las cosas, en 2.000 personas. O sea que más del 30% del personal del INTI, capacitado, formado en la institución, formado con recursos estatales, se fue. Esto es el acampe. Acá fue donde vivimos durante este año y medio, 2 años. ¿Vivieron acá? Vivimos acá. Los primeros 2 meses estuvimos permaneciendo sin salir 24 horas, nos alcanzaban comida. ¿Me mostrás? Sí, vení, pasen. Y acá decidimos cocinar para los compañeros. Productos de panadería. Pepas, tortas, sándwiches. Y los vendían entre la gente. Y que lo no vendíamos fue. con un carrito, que bueno, no sé ahora dónde está el carrito, pero un carrito que bueno, con ese carrito recorrimos cada centro. Echaron familias completas, echaron padre y madre. Eso también generó en el INTI funcionó un jardín, que es para los empleados. Y bueno, hubo chicos y nenes y nenas que tuvieron que salir del jardín porque echaron a los padres. En situaciones tremendas se han vivido acá. Hoy el INTI está prácticamente parado, tiene la mitad del presupuesto que tenía el año pasado. Bueno, los sueños, que se abran puertas para todos nosotros. Primero la reincorporación, que se nos abra la puerta del INTI, para que puedan volver todos los compañeros que la están pasando muy mal, porque la están pasando mal. Toda esta crisis, imagínate, sin laburo.
o con laburo precario. Fue muy duro. Y la esperanza es apuntar a un país mejor, industrializado, nosotros ayudar a la industria, como el INTI, como fue siempre el INTI. Si gustan, enumeramos las crueldades. Gustavo Domenech es técnico químico, pero como lo despidieron, decidió resistir el despido. ¿Y de qué forma? Acamparon en el lugar y cocinaban panificados, es decir, pepas, medialunas, facturas, bizcochitos, para venderle a sus propios compañeros que no habían sido despedidos del trabajo. Una manera de sobrevivir, ¿no? No, pero la crueldad de la situación es como que el día de mañana a mí me despidan de mi trabajo, de mi lugar, al que tanto quiero y en el que estoy muy cómodo, pero digo, es como que a mí me despidan y mañana yo venga con un carrito a venderles a ustedes pepas para poder llevar un mango a mi casa. Esa es una de las tantas crueldades. Fuera de cámara con Lore hablábamos respecto de la necesidad de todo trabajador del Estado de explicar que trabaja. Claro. Que no es un ñoqui. Eso instalaron durante los últimos 4 años. Que todo aquel trabajador que percibe un salario del Estado, a cambio de trabajo, por supuesto, tuvo que salir a explicar que no era un ñoqui. Y qué hacía, qué no hacía. Dar cuentas. Claro, qué horarios cumplía. Uno no lo ve solamente con los trabajadores del INTI, lo ve en distintos lugares que tienen que ver con el Estado. Ejemplo, el Hospital Posadas también, situación que se vivió en ese ámbito. Que ellos tenían que dar explicaciones. Conocí médicos de qué horario entraban, qué jornada cumplían. Cuando cumplían quizás más horario del que les correspondía, ¿no? Porque la salud también estaba en crisis. Entonces, bueno, ahí es una situación sumamente injusta. Pero claro, aquí en el INTI, por ejemplo, me explicaban que habían instalado cámaras. Entonces, aquella persona que salía a fumar un cigarrillo, le descontaban horario de trabajo por salir a fumar un cigarrillo. Un ambiente prácticamente carcelario, que de qué forma lo repelieron o de qué forma se dieron a explicar los trabajadores de este organismo, saliendo a la calle a parar a los coches y explicarle, ustedes saben quiénes somos, ustedes saben qué hacemos. Bueno, gracias también a distintos medios de comunicación, incluido este canal, estos trabajadores pudieron salir a explicar de qué trabajaban, algo tan básico como eso, de qué trabajaban. Y ahora, por supuesto, con este cambio de gobierno se renuevan los sueños, se renuevan las esperanzas. En el INTI esperan volver a sus puestos de trabajo y ser reincorporados. Bueno, una modalidad, aporto esto, Lucy, y ya nos vamos, una modalidad muy parecida también adoptaron los trabajadores del Hospital Posadas, de explicarle a los pacientes cuando estaban de paro qué era lo que estaba sucediendo. Recuerden, el conflicto fue un conflicto muy largo y ellos les explicaban qué era lo que estaba pasando, que ellos cumplían su horario, incluso cumplían más tiempo que el que les correspondía, iban otros días también a trabajar, como para que la gente entienda por qué estaban ahí y que no estaban cortando los alrededores del Hospital Posadas porque sí. Tengo unos casos muy cercanos de gente despedida con cáncer en ese momento. Entonces digo, a ver, esta justificación de la que hablás vos, Mauro, que tiene que ver con todo el tiempo tratar de explicar que estás trabajando. Sí. No, es una no crueldad más. absoluta. Y bien que decís respecto del cáncer, permitime un datito más, Gaby. Hay despedidos a quienes les agarró cáncer por estrés. Claro. Gustavo Domenech, que es quien nos daba uno de los entrevistados, es diabético, le quitaron la obra social. Otra de las crueldades, echaron a padre y a madre, es decir, dejaron sin un ingreso genuino a toda una casa. ¿Cómo hace un matrimonio hoy si despiden a la mujer y despiden al hombre? Y encima, por supuesto, por una le quitan el jardín al nene, el jardín que le corresponde. Ahí mismo en el INTI funciona un jardín de infantes y el hijo tuvo que ser retirado de la escolaridad porque los padres fueron despedidos. Sí. O sea, todo tipo de crueldades. No, y un dato importante es que el INTI se nutre de gente súper capacitada, que es muy requerida en otro lugar, pero aparte el INTI no solamente tiene que ver con lo que genera en sí mismo, sino el potencial para que incluso después el mundo privado aproveche los conocimientos generados por el propio INTI, ¿no? Esto es muy importante. Y con esto que mencionaban sobre la demonización que ha habido del empleo público, que esto de son todos ñoquis y demás, hay que hablar de estadística, y la estadística demuestra
porque mucho se ha dicho la Argentina se superpobló de empleados públicos, y la verdad es que estamos en los niveles que tiene Francia, que tiene Alemania, que tiene otros países. Un 16% de la masa laboral trabaja en el Estado, y sin embargo se ha creado este fantasma de que pareciera que son estados elefanciáticos que tienen muchísimos empleados al divino botón, y la verdad que no se ajusta a la realidad, ¿no? Y además me parece que, sobre todo cuando se insiste tanto con achicar el Estado, achicar el gasto público, quizás uno puede pensar, sí, se gasta un montón de plata. Bueno, lo que hay que saber es que ese achicar implica dejar gente afuera. Tiene caras ese achicamiento del Estado, tiene familias, tiene nombres. Ese es el punto, no es solamente una cuestión económica, y en todo caso, como dice Gaby, hay que ver si en efecto se gasta mucho o si hay mucha gente de verdad, pero siempre pensar eso, se trata de gente que trabaja. Ahí el tema vuelve porque saben ustedes que el gobierno está estudiando un proyecto de cómo reducir los gastos del Estado, incluyendo que haya menos personal, que haya menos choferes, y muchos dicen, ¿y qué vas a empezar a echar choferes? ¿Vas a empezar por la parte más débil del Estado? O sea que no es fácil el tema, es una cuestión complicada. Sí, habría que tratar de optimizar, y entre tantísimas capas que tiene el Estado, tratar de achicar los lugares, claro, muertos o de acomodo. Sí, porque además, vos decís hay que achicar, pero hay en muchísimos organismos del Estado, y en muchísimos lugares donde falta gente. Claro, donde falta gente, donde no es... No siempre es achicar, es optimizar. Acá se da una situación lógica. El INTI se achica a medida de que se fue gestando el industricidio. Es decir, no fue casual. Los primeros 2 años no tocaron a nadie. Cuando el gobierno, explicaba Francisco Dolman, el secretario general de ATE, cuando el gobierno gana las elecciones intermedias, las elecciones de 2017, fue con todo y avanzó con todo contra el personal del INTI. Y esto fue en paralelo con este proceso de desindustrialización que vivió la Argentina en estos últimos 4 años, un proceso que hay que revertir sí o sí. Bien, gracias. Nosotros vamos a dar una vueltita por la ciudad de Buenos Aires.